Hoy nos encontramos acá presentando un nuevo libro de Yacha y Pacha, de Aurelio Ortiz Huaricayo. Mi nombre es Martín de la editorial, está Liliana de la editorial también, para los que no la conocen. Estamos con Nahuel Romani, ¿sí? Que también nos va a mostrar una canción a pedido expreso de Aurelio. Aurelio, si hay algo más importante en Bolivia que el fútbol, es la música. Para los Cayaguay hay un campeonato de orquestas. Y lo más importante que le puedes hablar es de música. Entonces dice que no hay registro, ¿sí? Por ejemplo, de las músicas sagradas, ¿no? Que tocan ellos, no las que tocan en fiesta. El chatripulis, la pifanada. Bueno, una de esas que pudimos transcribir, pedido de Aurelio, es la pifanada que después nos va a contar Nahuel Romaní, el director del ensamble local, del ensamble andino. Tenemos a Lailiu Uritor Comanta Yurak Kuntur. Sin ellos, este libro no estaría acá. sin Nina, también, este libro tampoco estaría acá. Sin ninguno de todos estos que estamos acá en esta primera fila y los lectores, este libro no estaría acá. Sin Aurelio tampoco. Así que todos los que estamos hoy acá tenemos mucho que ver en que esto esté acá como registro. ¿Sí? Es muy importante para una cultura viva tener el registro. ¿Sí? Audiovisual. Hoy vamos a tener un registro audiovisual, se llama Jackie, una película. Para los que no la vieron, levanten la mano los que sí vieron Jackie. ¡Wow! Solo 3 o 4. Bueno, vamos a ver Jackie, que dura 1 hora. 1 hora 20. Entonces tenemos una lectura del libro, de la presentación. No voy a contar una sorpresa porque puede que no se dé. Va a estar Nahuel, va a estar la película. Tenemos 3 registros de una cultura viva, ancestral, única en el planeta, y por suerte está acá en el Avia Yala, en Latinoamérica. ¿Sí? Son los Cayaguaya. ¿Sí? Creo que ellos y los queros son esa cultura viva que guardan sus conocimientos. ¿Sí? Hoy se habla mucho de recuperar, estar en la ecología, cuidar el agua, cuidar los glaciares, tener memoria. Bueno, hace más de 500 años que ellos están cuidando de eso. Entonces, de ellos podemos aprender eso perfectamente. ¿Sí? En el mes de la memoria tuvimos un tema con los glaciares en la semana también. Estamos trayendo la memoria viva. ¿Sí? Y Aurelio es el que pide que estas cosas queden registradas también. ¿Sí? Aurelio es un referente insoslayable de esos que son únicos. Por más que sea un cayaguaya y todos sean muy buenos en lo que hacen, alguien es único y sobresale por todo lo que hace. Aurelio es uno de esos. ¿Sí? En sus registros, en sus conversaciones, en su forma de hacer las cosas y en pedir formarnos y que quede registrado. ¿Sí? Así que yo cuando me enteré que un cayaguay hablaba castellano dije, nah, me están mintiendo. Sí, existe. Es Aurelio. Se educó en Derecho Indígena, de hecho también. Fue el jefe de su Ailiu. Después el Ailiu nos va a contar qué cosa es un Ailiu. Y de su Ailiu, de los 4 o 5 Ailius chiquitos que hay ahí, y después de los 70 Ailius. Eso fue el jefe de todos los cayaguayas. Son figuras políticas que se renuevan cada 2 años, ¿no? Y muy joven, a los 20 y pocos de años. ¿Sí? Así que bueno, eso. Vamos a leerles algo. Vamos a empezar leyendo un capítulo. ¿Sí? Vamos a empezar por la introducción. Así los que no lo leyeron todavía. ¿Querés leer vos? No, la introducción no la voy a leer porque es más o menos esto mismo que les estuve contando. Vamos a leer un poquito del capítulo 1, ¿sí? Solo para que tengan una idea de la cosmovivencia cayaguaya. Es este mismo libro. Solo para que tengan una idea, ¿no? Habla Aurelio en primera persona, ¿sí? Estas son charlas de él, lo que estamos recompilando acá, de julio del 2025. Vino a Capilla del Monte, dio charlas y talleres durante 10 días. Talleres, rituales, lectura de hoja de coca. Se cuenta acá los rituales, la preparación, la lectura de la hoja de coca, las ocasiones, cómo prepararlo, cómo purificarse, ¿sí? Los 4 pasos que hay que hacer. Son muy protocolares los cayaguayas, ¿sí? Son, como dice él, muy alemanes. Y todo tiene que tener un orden, si no, hay que hacer todo de vuelta. Bien. Tengan muy buenos días a todos.
con estas hojitas de coca, vamos a pedir a los guardianes de este sitio que los recibe hoy y a todos los que estamos aquí presentes, a todos los dadores de la vida, que giran en nuestro entorno con esta hojita de coca. Jayaya. Bueno, me voy a presentar antes. Mi nombre es Aurelio Ortiz Huaricayo. Yo vengo de la región Cayaguaya, provincia de Bautista Saavedra, departamento de La Paz, Bolivia. Estamos casi cerca a Perú. En la región Cayaguaya es el término para doctor. Entonces, los médicos Cayaguaya tenemos predilección a la medicina. Tenemos esta enseñanza que nos ha dejado nuestros abuelos, abuelas, para llevar adelante sobre lo que es el cuerpo físico, la convivencia con nuestro entorno. Entonces, tenemos más enfoque en lo que es la parte de la medicina, por eso decimos la ciencia de la medicina Cayaguaya. Desde tiempos milenarios, nuestros saberes siempre por linaje llevamos. En términos simples, nuestro Ayllu, donde estamos ahí en nuestros cerritos, están nuestros abuelos, a los que hoy en día llaman momias, chulpas, como quieran decirlo, pero su término es chulpas. Nuestros antepasados o aguilas machulas, también decimos nosotros en Mayaj Puchay, que es el idioma de ellos. Entonces, en nuestro territorio, sobre todo las montañas, están llenos de estas ciudadelas muy, muy antiguos. Entonces de ahí venimos. En una excavación de chulpas en la región Cayaguaya, de donde vengo, han hecho una excavación para algunos estudios de cuántos años data estos conocimientos, esta cultura, esta sabiduría. Y entonces han sacado los huesitos, las cerámicas y también prendas y objetos, que ellos sabían curar inclusive operación del cráneo. Han encontrado así una chuspa. Llamamos esto, masculino, ¿no? Y muestra el bolsito. No era tan chillón el color, ¿no? Obviamente eran más de fibra de alpaca y vicuña, pero los motivos eran los mismos. Estos motivos. Y muestra los motivos también. Entonces ahí abrieron, encontraron coca, esa coquita que ahora acabamos de poner. También encontraron rapé y la quina y otras especies que actualmente seguimos llevando adelante los médicos Cayaguaya. Entonces esto es evidencia de que ya estos habitantes de miles de años en ese lugar ya eran médicos. Por eso en el gobierno del Inca, en el Incario, nombran a la región Coya Suyu, país de la medicina. Coya quiere decir medicina, Suyu, país o región de la medicina. De ahí en el Incario brota el origen, en el gobierno del Inca. Actualmente seguimos llevando adelante la medicina. Un poco de cómo, a modo de que lo que es la parte histórica de los Cayaguaya, contarles también que en el año 1908 hubo un brote de malaria en el canal de Panamá, ¿no? Él nos pregunta, ¿no? Entre paréntesis, como si hubiéramos estado ahí, dice, malaria. Cuando los norteamericanos estaban abriendo el canal de Panamá. Allá había miles de obreros que estaban trabajando y ahí brotó. Donde los del mandil blanco se arrepintieron de haber elegido esa profesión. No pudieron controlar. El mandil blanco son los médicos, ¿no? Es muy gracioso, Aurelio, y muy irónico también. Así que al que ocurrió en años pasados, la gran pandemia. Digo pandemia porque no estoy hablando mal, porque ha sido preparado, ¿no? Entonces, reclutaron un grupo de cayaguayas de la región y llevaron hasta el canal de Panamá, donde con plantas, animales, rituales, minerales, controlaron fácilmente a nuestros abuelos allá en el canal de Panamá, y dentro de este grupo estaba mi abuelo. Yo vengo arrastrando este linaje de los Ortiz, ¿no? Un poco también contarles a grandes rasgos de que Ortiz, ¿por qué llevas un apellido español? Muchos preguntan allá en Bolivia también, ¿no? Entonces, en realidad, nuestro apellido es Mamani. Es un ave. Mamani en Perú dicen Huamam. Nosotros decimos nuestro apellido original es Mamani. Pero resulta que en la conquista, cuando llegaron los españoles a este continente, mi abuelo le curó a una hija de un español que ya estaba muriendo. Entonces el español de esa época le dice, tú no eres cualquier indio, ese apellido no te corresponde, te regalo mi apellido, has sanado a mi hijo con orgullo, ¿no? Entonces en esos tiempos se dice que a partir de este momento vas a ser Ortiz. Le regaló el apellido como un honor. De ahí nos quedamos con el apellido Ortiz.
De hecho, los médicos cayaguayas siempre tienen apellidos españoles en la región. Los Álvarez, los Fernández, tienen buen linaje de medicina cayaguaya. Entonces, por eso nos quedamos con este apellido. A partir del 2006, en el gobierno de Evo Morales, ya sacan un decreto, una ley, para que nosotros seamos reconocidos como médicos, legalmente, ¿no? Para que tengamos el igual nivel a un médico académico. Esa es una histórica parte que tenemos antes de entrar en lo que vamos a hablar ahora, lo que es la parte de nuestra cosmovivencia. Así que bueno, ese es un pedacito del resumen de la introducción histórico que nos acaba de dejar por escrito Aurelio. Hay mucho más en esto. Algo más de cosmovivencia. Por ejemplo, hemos dicho que el cayaguay es médico. Doctor. Mayormente se da enfoque sobre plantas. Pero en realidad, en el mundo cayaguaya, las plantas son complementarias, ¿no? En este círculo de la medicina, el foco principal, el fuego del centro de la ciencia de la medicina cayaguaya es la convivencia con nuestro entorno. El mundo de Hanampacha, Caipacha y Ucupacha. ¿Sí? Hanampacha, Caipacha y Ucupacha. El mundo de Hanampacha es el mundo de arriba, Caipacha es este plano terrenal material y el inframundo Ucupacha. Entonces, en el mundo cayaguaya del cuerpo físico, el estado emocional del ser humano, mucho depende de estos tres planos. Por eso es que nuestros rituales siempre son dirigidos a estos tres planos, para buscar el equilibrio, ¿no? Nuestra existencia. Cayaguaya, hace 500 años que saben esto. Y antes también. Somos muy supersticiosos los cayaguaya. Para nosotros todo vive, nada no es en esto. Hasta esta casita tiene vida, todo tiene vida. Entonces le hacemos fiesta. Le tocamos la zampoña, le hacemos bailar, le echamos flores antes de construir, después de concluir la construcción, ¿no? Entonces vemos cómo, por eso es que nuestras puertas son chiquitas en la región cayaguaya. Uno tiene que entrar así, en las viejas casas de los cayaguayas, tiene que ir agachado. Entonces vemos cómo por eso es que nuestras puertas son chiquitas, para que entres así inclinado. Pero ahora las construcciones se han modernizado y puedes entrar así, ¿no? De paradito nomás. Pero antes nuestras casitas de piedra son chiquititos para que entremos con respeto. Me sorprendí cuando fui por la región. Las casitas o los ambientes son de 2x2, con suerte. Y el techo bajito. Las viejas construcciones. Entonces, normales. Entonces, todo vive, todo es energía, todo es vibración en el mundo cayaguaya. Si los hubieran escuchado. Entonces, a partir de ahí es que nuestro estado emocional, psíquico y mental fluye. Esa es la convivencia cayaguaya. La música, los tejidos. Yo estaba con esta bolsa en el centro de la ciudad de La Paz, yo joven. Me recuerdo una señora me decía, ¿de qué grupo de artistas son ustedes? Perdón, en Bolivia mismo no conocen la mayoría de la gente dónde es la región cayaguaya. Nos contaba Aurelio, ¿no? Ni siquiera en Bolivia saben que existen los cayaguayas, la gente del común. Más se han interesado europeos que los propios bolivianos a estudiar la ciencia de la medicina cayaguaya. Si algunos de ustedes han de ser lectores, han visto escritos de Otero, Poblete, Laína Rosin, que ha profundizado bastante lo que es la parte ritual de los cayaguaya. Tiene como 20 tomos de libros. Ese mestizo que nació en Charazani, Enrique Oblitas Poblete, bueno, ahí podemos ver mayorías, son europeos, norteamericanos, que se han interesado más en lo que es el conocimiento de la ciencia de la medicina. Entonces siempre me preguntan a mí, ¿cuándo van a escribir los propios cayaguaya? Bueno, acá tenemos el primer libro. Así que bueno, buenísimo. Esta es la intro. Así que bueno, esa es la intro nomás. Son casi 250 páginas, 213 páginas. Esa es la última página antes del índice, así que son 215 páginas de charlas de convivencia, charlas del
Ancaripacha o Guairapacha también, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, vamos con el Ailiu. Vamos a invitar a Wiñay y después a los que quieran ir pasando el Ailiu, así random van pasando y cuentan su experiencia con el autor, con los Calahuaya también, y lo que quieran charlar también. ¿Con micrófono? Bueno. Bueno, gracias a todos por estar. A mí me gusta este libro mucho porque es como revivirlo a Aurelio. Yo tengo bastante contacto con él ya de varios viajes y varias convivencias ahí en el territorio calyahuayá. Y es escucharlo de vuelta, ¿no? O sea, el libro es tan fiel a su manera de hablar que es como traer su espíritu. Entonces como que lo veía acá dando, incluso corrigiéndole algunas pronunciaciones a Martín. Eh, lo lindo de convivir ahí en el territorio calyahuaya y de encontrarse con un abuelo es de entender que hay algo muy profundo en la vibración de la existencia, de una conexión profunda humana que ha sido sostenida en los tiempos y que nosotros en este tiempo, la sociedad, la humanidad, ha perdido un montón, ¿no? Y a veces ha perdido tanto y hay tanta masa de desconexión que estamos como estamos, ¿no? Destruyendo precisamente lo único que nos sostiene la vida, ¿no? En lo cotidiano mismo. Entonces, de repente estar con ellos es como volver a recordar y volver a resonar en esa música de la existencia profunda. Y lo bonito, por lo menos para mí, es que ya habiendo caminado con muchos abuelos, y de hecho yo llegué allí a Lunlaya, a la comunidad de don Aurelio y de Justina, su dualidad, de la mano de mi Aisiri, Taita Ulpo, un abuelo quechua de sabiduría con el que caminé 13 años, que me fue enseñando, que me fue delegando, que me fue compartiendo y también de alguna manera comprometiendo a sostener un legado, ¿no? Y llegué de su mano. Entonces llegar de la mano de un abuelo que está respetado, un abuelo de sabiduría reconocido por todas las comunidades y por todos los Ailius, y llegar de la mano de él tan respetado, yo siento que entré por la puerta grande, ¿no? Que siempre me preguntaba, ¿por qué será que estoy entrando por la puerta grande? Porque a veces la gente va solita, ¿no? Y empieza ahí. Pero él me presentó como un par y yo estuve de par en par con abuelos, ¿no? Que compartiéndome sus saberes de una manera que yo decía, ¿por qué tanto? Hoy recién entiendo por qué tanto, ¿no? Porque cuando él partió, cuando la Isiri partió, de alguna manera yo sentí como cierta orfandad en el camino de los saberes y de repente él sirvió lo que venía después. Y lo que venía después es una profundidad mucho más grande de la que Taita me compartió porque son como niveles de conciencia. Y las comunidades, la cultura calyahuaya, es hoy día la cultura más antigua de la humanidad que está viva, latiendo tal cual como hace miles y miles de años atrás, antes del Incario, ¿no? No conozco yo, ni se sabe por ahora, de alguna cultura tan antigua que esté sosteniendo los saberes desde ese tiempo con esta prolijidad, ¿no? Es como si hay algo de una raíz profunda que se está sosteniendo en el tiempo, ¿no? En el conteo largo del tiempo, viendo pasar humanidades también. Entonces es un momento urgente para recordar, para volver a latir y volver a recuperar estos saberes y ver cómo los vamos incorporando en nuestra vida cotidiana, porque no hace falta irse a vivir a la montaña, estar en el medio de la nada, ¿no? Como viajar miles de kilómetros. Ahí nosotros cruzamos todo el lago Titicaca, ¿no? Cuando vamos para allá. Entonces las comunidades están bien aisladas también los Ailius, ¿no? Entre ellos, los ves ahí lejitos, ¿no? Con sus casitas. Y hay varios Ailius de curanderos, de maestros y doctores calahuayas allí. Y toda la cultura se preserva como hace miles de años. Y es muy rica, es muy rica. Su gran biblioteca son los tejidos, ¿no? Ahí en los tejidos está
toda la historia de ellos, incluso en qué altura de los pisos ecológicos están, de cuánto tiempo tiene su comunidad, de qué tipo de linaje vienen, todo está escrito ahí en ese tipo de tejidos, ¿no? Es para aprender un montón, o sea, ahora, recién ahora, cuando yo voy para allá, para el territorio y empiezo a subir, puedo distinguir, recién ahora, después de casi 18 años, puedo distinguir, esto es de la zona Calyahuaya, esto es de Norchichas, esto es de Surchichas, ¿no? Como puedo distinguir en los tejidos esa diferencia. ¿Qué es un ayllu? Un ayllu es una familia, ¿no? Allí en el Ande es primero la familia toda comunitaria, pero también la familia, luego está el ayllu más chico, que es la familia de sangre, ¿no? Los padres, los hijos, los hermanos, los parientes, ¿no? Y después toda esa familia arma una gran comunidad con otras familias. Esos son los ayllus. Nosotros aquí tenemos sembrado desde hace ¿cuánto? ¿6, 7 años? Sí. Desde el 21, 1921. Tenemos sembrado nuestro ayllu, Uritorco Manta Yuraskuntur, en honor a la Isiri Taitaulpu, que fue reconocido en el mundo como un sabedor máximo. Yuraskuntur es cóndor blanco, que es el cóndor más sabio y más antiguo, ¿no? Hay pocos cóndores blancos que se han visto en el mundo, porque en la medida que van envejeciendo van emblanqueciendo sus plumas. Entonces, el cóndor totalmente blanco es como una persona de 150 años, ponele, ¿no? Y poquitos se han visto en el tiempo. Entonces él fue reconocido y bautizado con ese nombre y bueno, y sus venidas aquí, su compartir y todo lo que ha abierto aquí en este territorio, también permitiéndonos recordar cómo hay un solo lenguaje en lo que es el Ande y las sierras, que el territorio del Collasuyu, como dijo Martín, es un solo territorio, que no hay divisiones, y nos han puesto, ¿no?, en nuestra colonización mental esa división, esas fronteras y todo, pero somos toda una inmensa nación, la del territorio del sur, denominado Collasuyu, ¿no? Entonces ahí con él, con su partida, se lembró este ayllu, que fue creciendo y sigue creciendo, y venimos sosteniendo las ceremonias de conexión de lo que sería el reloj de la chacana, de solsticios, equinoccios y sus diagonales, año tras año, en forma comunitaria, gratuita, abierta, ¿no?, en lugares públicos para que toda la gente que sienta se pueda acercar. Así que, bueno, eso, agradecer un montón, agradecer a Martín y a Lili, que hace poquito recibió su nombre espiritual, Kalpaj Tutayay, que significa fuerza del anochecer, y bueno, y agradecer, ¿no?, a todo el ayllu también este sostén que vamos tejiendo y vamos expandiendo de a poquito pequeñas gotitas de rocío para ir abriendo estos saberes que nos permiten conectar, nos permiten alinear, nos permiten reconocernos, ordenarnos, porque si no estamos bien, afuera tampoco va a estar bien, ¿no? Entonces necesitamos volver a nosotros para después en coherencia llevar esta linealidad, este orden, esta conexión y esta fuerza espiritual hacia afuera, ¿no? Así que pachis, pachis, muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere... Pachis a todos. Bueno, ya me presentaron todas. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Chan Liliana, parte de este hermoso ayllu. Y bueno, como decía Martín, como decía Wiñay, Aurelio y Justina, su esposa, su dualidad, son unas grandes personas que además están dispuestas a compartir el conocimiento. De ese conocimiento para establecer otro nivel de conciencia. No es llegar y preguntar cualquier cosa, es llegar y saber qué preguntar, es llegar y saber qué quiere uno, es llegar y saber
qué conexión tiene uno con el entorno, con nosotros mismos, con nuestra familia, con todo con lo que convivimos. Y es muy bonito que él haya llegado hasta acá, que no ha sido fortuito. Es muy bonito porque traer esos conocimientos es algo que para muchas personas se les complica, ¿no? Ir hacia Bolivia. Entonces cuando él vino acá, vino mucha gente preguntó, mucha gente lo consultó, mucha gente se quedó en lista de espera para poder asistir con él, para una lectura de Coca, que él también tiene esa conexión profunda con los apus y ahora conexión profunda con los apus de acá, con los cerros. Hizo una conexión profunda con el Colchiquicharalqueta, también no logramos porque veníamos con todo subir al Uritorco, pero también nos dejó esa encomienda de poder caminar, poder peregrinar y poder ayudar a despertar esa conciencia. Así que este libro tiene un gran compendio de muchas cosas muy interesantes, de muchas cosas que si uno tiene ganas, si uno siente ese llamado, siente esa conexión, puede tener muchas respuestas que probablemente no parezcan respuestas así como tal, pero después de leerlo una u otra vez, las van a sentir. Y es muy interesante cómo a partir de sentirlas se llevan a la práctica. Listo. Bueno, y ahora, como había mencionado Martín al principio, Aurelio nos mandó un audio, que era la epifanada. Y cuando llegó la epifanada, es hermoso escucharla, pero cuando la pasamos era, ¿cómo? Era mucho ruido ambiente, mucha fiesta, o sea, muchos instrumentos al mismo tiempo. Y nosotros nos preguntábamos, ¿a quién le podemos pasar esto? Porque por más de que subamos esta música a las aplicaciones que se supone que te desgraban y te ponen las notas, bueno, es tan particular su música que ninguna aplicación puede hacerlo manualmente y lo tiene que hacer una persona que sepa. Una persona que sepa de los instrumentos, que tenga conocimiento de los mismos, que tenga el oído para diferenciarlos y no conocíamos, o las personas que conocíamos que tocan siku, de oído y todo, era como, no, son muchos instrumentos a la vez, no podemos. Así es de que nos recomendaron a Nahuel y nos pusimos en contacto con él. De hecho, no nos conocíamos en persona, todo fue por WhatsApp. Nahuel, con su enorme corazón, quiso aportar este proyecto, así es de que le tenemos un profundo agradecimiento por haber tomado esto que Aurelio quería ponerlo en notas, en papel, pero no es ponerlo por ponerlo, es ponerlo para que no se pierda, para que se quede en la memoria escrita, para que los hijos de los hijos puedan tener esa partitura y no se queden en esa tecnología absurda y no se pierdan de sus propios conocimientos. Entonces, esta es una consigna que nos ha dejado Aurelio, de poder pasar toda su música a notas, pero toda su música como realmente se toca allá. Así es de que, muchas gracias, Nahuel, le paso el micrófono. Ah, no, allá va. Está apagado. Ahí está, ahora sí. Bueno, gracias por la presentación. Voy a hablar, pero primero quiero tocar un pedacito de algo.
muchas gracias. Me voy a sentar ya que tengo una silla acá. Toqué recién un fragmento de un quena quena, que es el nombre que lleva tanto el instrumento como las piezas que se interpretan con ese instrumento. Empecé por esto, tiene que ver más con la cultura aymara, pero tiene mucho que ver también con los pífanos, acá ahora voy a hablar en un ratito, y tiene que ver con una afinación específica que tienen los instrumentos, que si uno se pone con un oído más occidental, en un momento dice, ay, esa nota está desafinada, ¿no? Y voy a hacer una comparación bien física y visual, a ver si se ve con la distancia, pero en cuanto a lo organológico del instrumento, vean que son todos orificios que son equidistantes y que tienen también el mismo diámetro, ¿no? En cambio, esto que es una quena, que es un instrumento occidentalizado, ¿no? Porque tiene una escala como la del piano, como si fueran las notas blancas del piano, tiene algún orificio más cerca que otro, tiene uno más chiquito, el del final y este también son más chiquitos. Eso responde a el tipo de escala con el que están construidos estos instrumentos. Y eso tiene mucho que ver con la problemática que ocurre a la hora de transcribir o desgravar piezas así del repertorio tradicional. Bueno, para comprender un poco este trabajo de desgrabación y transcripción, primero está bueno, me parece, definir en pocas palabras una gran diferencia o dicotomía también que existe en la música entre partitura y obra, ¿no? A la vez, la transcripción nunca es un acto neutral, digamos, ¿no? Es un acto político, ¿no? O sea, no estamos anotando solamente música, un poco como decían ustedes, estamos como creando un archivo, de alguna manera, que tiene ese objetivo de mantenerse y perdurar en el tiempo. Sin intención de legitimar nada, porque no requiere una legitimación, es simplemente una especie de traducción, más bien. Entonces la partitura no busca congelar esto como si estuviera en un museo y que detrás de una vitrina, sino más bien lo que está haciendo es reconstruir una tradición para dotarle a eso, a lo sumo, herramientas de futuro, ¿no? Así como esta, que haya un maestro Calyaguaya que hable el español, que esté con esa misión de comunicar esto hacia otros, es un poco también eso, es dotarle al elemento un lenguaje que le permita su expansión. También a partir de la declaración de la UNESCO de la medicina y de la cultura calyaguaya, eso ya es como si fuera un punto de partida para la universalización de esto, ¿no? O sea, una cosa no está diferenciada de la otra, me parece que hay una relación entre eso. Bueno, entonces acá existe esta como trampa que tiene la musicología tradicional, que durante mucho tiempo se identificó la partitura con la música, como si la partitura fuera el único elemento y el que registrara todo lo que ocurre en la música. No quiero ahondar mucho en esto, que son términos más que nada musicales, pero como para hacer una pequeña ejemplificación, esta cuestión con las partituras y con la importancia al punto de ser casi más importante que la música en sí, aparece más en el siglo XX. En cambio, las partituras, por ejemplo, durante el barroco, eran incompletas, o sea, no estaba toda la información escrita ahí, ¿no? El músico que tocaba música de esa época ya sabía cómo se tocaba su música contemporánea. En la partitura decía qué notas, cuánto duraban las notas, pero no decía los adornos o firuletes, digamos, que hace el músico, no decía la intensidad, el carácter o el volumen, digamos, para decirlo en palabras simples, con que tenía que tocar. Pero sin embargo el músico lo sabía, no es que tocaba todo plano como estaba escrito en la partitura, ¿no? Entonces ocurrió esto, como ocurrió en la sociedad misma, este ir cada vez más hacia lo frío de la información, hacia lo tecnológico en sí como un fin, y perder de vista aquello que estaba atrás, que en realidad no es nada más y nada menos que la música. Como dice Pierre Schaeffer, que es un gran analista europeo de música, la música está hecha para ser escuchada, ¿no? Entonces, un poco para desmitificar esta cosa de que la partitura es una especie de baluarte objetivo de la ciencia que retrata o registra algo como es.
Entonces nada, el ojo percibe lo que está en el papel y el músico toca la música que ve y la transforma en un sonido, y eso es la música, aquel sonido que termina tocando. La partitura es más bien un mapa o una especie de receta de cómo tenemos que hacer determinada música. En el canto, en la música de los caliaguayas, en el cantu, que es otra música, en las pifanadas, que cada música tiene que ver con otra cosa, que no tiene un objetivo musical como el que conocemos o se conoce en la cultura europea. Más bien la música está al servicio de otra cosa. Y esto responde un poco a cómo se explica también la cosmogonía, la creación del universo en muchas culturas. Tiene que ver con el sonido, ¿no? Desde el Om, desde del budista, hasta en la tradición wichi dicen que hay un pájaro que golpeando su tambor creó el universo. O sea, el sonido aparece en las culturas tradicionales de América, en varias, di 2 ejemplos nomás, como responsable de la cosmogénesis. Es decir, de la creación del universo sería, ¿no? Como si fuera del Big Bang, ¿no? Una explicación científica sería esa, pero también tiene que ver con la vibración y con el sonido. Entonces, esto tiene que ver con un concepto que es el concepto del mito. El mito es aquel que pretende como explicar el universo y decir, o ayudarnos a comprender y ver cómo funciona. A la hora de participar en un ritual, se revive el mito. El mito no es una cuestión cristalizada que uno lee como si estuviera leyendo un texto, sino más bien es como que uno lo rehace en el momento en que sucede el ritual. Tanto la construcción de los instrumentos musicales tienen que ver como con la ejecución, tiene que ver con esta cuestión ritual, ¿no? Los materiales que se eligen, hasta las longitudes de los tubos, de los icus, hay un montón de cosas que están definidas por cuestiones extramusicales, diría uno, que yo por lo menos que empecé este camino estudiando música. Esta concepción nos obliga a reconsiderar lo que llamamos hacer música hoy, ¿no? Y también si uno se pone a ver ejemplos de un espectáculo musical actual, contemporáneo, mucha gente, muchos mediados a veces hasta por teléfonos celulares, porque uno termina filmando. Hay una cuestión que se aleja un montón de la ritualidad primigenia y del carácter que tiene la música y la importancia que tiene la música. El artista, en función en esta concepción abierta del artista, ¿no?, de constructor de mitos, tiene un rol catalizador, ya que todo hacer es una regeneración e implica como un retorno a esos orígenes, desde la construcción de los instrumentos, desde la creación de la obra o hasta en la sanación de un ser humano. Todo se hace ritualmente y revive un poco el proceso de creación del mundo. Incluso hay instrumentos que son de una persona y esa persona cuando pasa a otro plano se los lleva consigo, se dice que los instrumentos se los mata y le hacen unos agujeritos a las cañas para que ese instrumento no vuelva a sonar. Es muy fuerte, ¿no? Pero hay una identificación muy grande de la música con el instrumento propio, pero como decía, bueno, casi más o igual que importante que el fútbol, decías que es la música. Y en Bolivia, bueno, esto responde un poco a esta cuestión. En el caso de esta pieza que pude, para hacerlo bien, pude hacerlo en una, me habían pasado 2, pero ahí me encontré con más problemas en la segunda. Lo que hay que hacer, un poco eso que decías vos, la problemática de que haya muchos instrumentos sonando al mismo tiempo, más que una problemática, es como la característica, ¿no? Tanto en la fuerza. Y tiene mucho que ver con esto que hablaba de la afinación antes. No sé si saben o conocen, pero en general esta música se ejecuta en tropas, no se ejecuta en forma solista. No existe el concepto del solista también, como alguna diferencia con el carácter de artista que tenemos más occidental. Sino que hay un ira y un arca, uno que va llevando y otro que va contestando. En el atado de sikus, que es la zamponia o la flauta de pan, hay varios nombres que le pueden venir bien a este instrumento. Hay 2 líneas de cañas, como verán, y eso en la forma tradicional de tocarlo se toca con 2 músicos distintos, cada uno con la mitad de la escala.
entonces van completando, mientras uno toca el otro está respirando, y eso, además de generar muchas cuestiones musicales, tiene que ver y responde a una cuestión de cómo se concibe la vida comunitaria, cómo se concibe la vida, cómo se concibe, en todo caso, la música, pero como parte de todo ese gran ritual. Y además, esta cuestión de que haya muchos músicos hace que, con las pequeñas diferencias de afinación, esta es la explicación técnica, que hay entre los distintos instrumentos, se genera como un batido, se dice. Es como que escuchamos como que el sonido vibrara un poco. Ese efecto, multiplicado por 25 o 20 músicos por lo menos, genera una estridencia muy particular, como una fuerza, decían hace un ratito, y sí, es eso. Entonces, esta problemática de cómo concebir la afinación, a la vez en ella está como el kit de la cuestión, y en ella está realmente la característica de esta música. Una forma de tocar cooperativa, con estos dos músicos que se van contestando, y también esta complejidad tímbrica, ¿no?, que aparece, donde aparecen muchos sonidos que no son difíciles de retratar en el pentagrama. Y además que no solo eso, sino que la problemática que aparece también a la hora de desgravar es que, voy a decir algo capaz que es un poco musical, pero voy a tratar de explicarlo para que se entienda. A la vez están sonando la misma melodía, pero como si yo la cantara empezando de otro lugar, ¿no? Hay músicos que tocan una determinada melodía que está acá, imaginémosla visualmente, y hay otros músicos que están tocando la misma melodía, pero haciendo, o sea, el mismo dibujo melódico, pero que está acá. Y hay otros que están tocando una que está acá. Entonces, eso genera como un órgano, ¿no? Al final, el órgano de la iglesia, para hacer una comparación, como exactamente eso, como muchos sonidos que están haciendo algo en correlación mutua al mismo tiempo, ¿no? Incluso, esto es más técnico todavía, no es que todos están tocando do, re, mi, fa, sol, la, si, sino que algunos, por poner un ejemplo, está tocando do, re, mi, fa, sol, la, si, el otro sol, la, si, do, re, mi, fa, otras notas directamente, superpuestas con las anteriores, generando ese sonido al final tan particular. Entonces, a la hora de escribir esto, hay muchas cosas que quedan afuera, ¿no? Voy así a explicar muy cortito lo que vemos ahí, que es el motivo es una pifanada o una bifanada, una música tocada por pífanos, que es una flauta. No es esto exactamente, esto es una flauta traversa de caña, pero el pífano también es traversero, es igual, es horizontal, se toca de costado, y está construido también de caña, igual que este. Pero bueno, este tiene una afinación occidental. Entonces ahí está escrito el pífano arriba, está escrito abajo el tambor, que sería el redoblante, como lo conocemos nosotros, redoblante, y abajo la guancara, que sería este instrumento que tengo acá, que es una suerte de bombo. No aparece la música sin estos tres componentes, aparece la percusión siempre, aparece hasta un triángulo también en algunas piezas acompañando la música de esta región. Todo eso configura una cuestión tímbrica y rítmica característica de esta región. Entonces ahí tenemos lo que hace el tambor, lo que hace la guancara, y lo que hace arriba la melodía es el pífano, que tiene como algunas cosas, para el que entiende algo de música, medio raras. Por ejemplo, este símbolo que parece como un sostenido, el sostenido en la música es un simbolito que le sube a esa notita un semitono, se dice, es un poquito más aguda. Este no llega a ser un sostenido, porque esa nota no llega a ser la que dice el pentagrama que, entre muchas comillas, tendría que ser. Está como en el medio, y esto responde a esta cuestión de la afinación que decíamos hace un rato. Igual que esta nota está un poco alta, esta está un poco baja de lo que corresponde a... Entonces yo abajo usé una nomenclatura, que es algo que no existe, no se usa, pero bueno, se estila hacer así. Cuando usa algún símbolo que no se corresponde con la tradición, uno abajo en algún lado explica qué significan esos símbolos. Esto es de la música contemporánea, por ejemplo. Así se escribe música contemporánea, donde buscan a propósito afinaciones no convencionales, sonidos no convencionales. Entonces aparece también todo junto con la música y con esta expansión tímbrica, una serie de nomenclaturas alusivas a esto. Es muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que decías hace un rato, como esta búsqueda un poco de la sociedad actual de volver a esos orígenes. Hay una necesidad y una apertura muy grande a encontrar saberes que nos ayuden, como por ejemplo a
ver cómo convivir con el entorno. Algo parece tan sencillo y que muchas culturas ancestrales no se han corrido de esa premisa, y sin embargo hoy en día es tan necesario para nosotros. Bueno, para hacer si uno tuviera que hacer una síntesis muy grande de la música occidental, entre comillas, académica, la música empezó siendo como más bien melódica, porque era el canto monódico de los sacerdotes, y era una sola melodía, y todos cantaban eso. Después aparece como la música que esa melodía que estaba solita, se empieza a jugar con otra melodía que le dicen contrapunto, la música contrapuntística del Renacimiento. Después aparece como más en el barroco y el clasicismo la armonía, empiezan a aparecer acordes, es decir, toda una concepción de la música más pensada desde otro lugar, donde aparecen muchas notas al mismo tiempo y van formando como un discurso. Luego la música empezó a decir, bueno, pero no nos alcanza la armonía, la música contemporánea desdeña la tonalidad, se aleja de la tonalidad, busca encontrar una pauta en otra parte y la encuentra en lo tímbrico. Esto es muy interesante porque al final es lo que estoy diciendo que nos está aportando esta música originaria, que está bien, nos dice, tiene melodía, tiene sus cuestiones armónicas y rítmicas, pero nos está diciendo, escuchen que esto es lo más importante en algún punto, como lo tímbrico, es decir, cómo suena ese instrumento. Y encima lo tímbrico no lo pueden encontrar un tipo solo, o yo solo no lo voy a poder reproducir. No, tienen que haber varios. Entonces, wow, para encontrar esa búsqueda, que es lo que ahora, entre comillas, para la música contemporánea es moderno y es lo que es el futuro, estamos como volviendo a los más antiguos conocimientos que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces esto es como eso, es como aunar en algún punto dos mundos, que haya un registro escrito de todo esto, es encontrar la forma de poder canalizar toda esa información y esos saberes en un lugar. Es una especie de puente, ¿no? A mí me imaginaba esto, el puente entre el aliento del tipo que está soplando un pífano en medio de la montaña y el papel, que es algo que es, entre comillas, permanente, ¿no? Y el otro es tan efímero como un sonido que se va volando ahí en el viento, ¿no? Bueno, esta función capaz que nos toca en esta época es como un poco de retornar a esa dimensión iniciática, reconectar con algo, ¿no? Más que buscar o descubrir algo nuevo, estamos como al final queriendo redescubrir lo antiguo, lo primigenio, lo más elemental que en este contexto de que querés información y tenés internet y millones de estímulos, al final estamos buscando como lo más sencillito, lo más chiquitito, lo más fácil de entender, porque nos fuimos un poco en esa mente que nos fue llevando por lugares interesantísimos, pero como todo, ¿viste? Si uno no tiene como esa ancla, esa raíz, y bueno, ahí irá rumbeando y costará asentarse y asegurar ciertas cosas. Así que bueno, nada, no quiero hablar de más. Pero bueno, gracias. Espero haber podido hacer algo más o menos bien con esto y que sirva para que esta música siga circulando. Gracias. No más a modo de cierre, voy a tocar otra piecita, si les parece bien.
Muchas gracias. Gracias. Mientras Nahuel hablaba, me acordaba que Aurelio comentaba que cuando él era más joven, adolescente, se escuchaban a los jóvenes en la quebrada ahí donde baja el río que pasa por Lunlaya haciendo música. Y que la tecnología, hoy por hoy, es un peligro y han dejado de hacer música los jóvenes. Así que es un volver a recordar desde el corazón, un recordis de eso, para poder viajar. Bueno, creo que seguimos, gracias de nuevo, gracias, creo que seguimos con la película. Ahora sí. Ahora sí, apaguemos las luces, cerremos la puerta, apaguen sus celulares. Y también quiero comentarles que después, para quien tenga tiempo, no tenga que irse a dormir rápido, tenemos un catering para finalizar el evento, así que están cordialmente invitados a quedarse.